Hola, alumnos y alumnas de segundo medio, de los 5 segundos medios. Mi nombre es Pablo Ramírez García, soy su profesor de física y quise comenzar este video de introducción también y con una pequeña explicación respecto a lo que hemos visto en la asignatura y también a lo que ha estado pasando en estos meses. Por eso también saludo a sus papás, a su mamá, a sus apoderados que están viendo también este video y de alguna forma quise grabar esto y también dejarlo como fijo en el canal de YouTube, justamente para que ustedes estén más tranquilos con respecto al aprendizaje, ¿ya? Hay algunos que tienen información al respecto de lo que ha dicho el Minedu y este año, como bien saben, el tema de las notas no es prioridad, sino más bien algunos contenidos que son prioritarios. Por eso hace un tiempo atrás, hace un par de semanas, el Ministerio de Educación subió a la plataforma e indicó a todos los colegios y a los directivos y a los profesores que se hizo una selección de contenidos para el año 2020-2021. En el caso de física en segundo medio, se le da prioridad a lo que es movimiento, cinemática, dinámica, fuerza y un poco de sistema solar. ¿Por qué se los digo? Porque de alguna forma con el método que estamos llevando hasta ahora, y si las fechas nos acompañan, no deberíamos tener problema con los contenidos, ya que si esta priorización dura 2 años, lo más probable es que todos los contenidos que los profesores del instituto les estamos pasando van a ser vistos para una futura prueba de selección universitaria que eh, les va a tocar a ustedes en algún momento. ¿Ya? Por eso es importante explicarles para que se queden tranquilos y no comparen tanto los contenidos ni con otros colegios, ni con otros, quizás otros países, porque también están en lo mismo, debido a que estamos a paso más lento, pero estamos a paso más seguro. ¿Ya? Todavía estamos en la unidad número 1 y que engloba casi la mitad un poco más de la mitad de hecho de los contenidos que el Ministerio dice que es prioridad este año. Así que la metodología, para que también se queden tranquilos con respecto al contenido, eh, la metodología de la asignatura es más que nada por semana, ¿ya? Hay varios que me han preguntado sobre las clases online y los profesores jefes también, y yo les he explicado que se me hace un poco difícil hacer las clases online toda la semana o incluso semana por medio con cada curso, debido al tiempo, a las conexiones y que lo más probable es que no todos puedan acceder. Y en vez de repetir la clase, es mejor dejarla grabada, subirla a una plataforma y que ustedes puedan destinar de su tiempo, porque yo sé que no todos se pueden conectar o en la mañana o en la tarde o en la noche. Así que más bien en física por lo menos, que como profesor asignado a esta asignatura, le estoy haciendo toda la media, son muchos cursos, entonces por eso no puedo hacer las clases online quizás como otros colegas a lo mejor, ¿ya? Pero estos videos que les voy a subir y el material que yo he subido anteriormente queda en la plataforma. Por lo tanto, ustedes pueden revisar y pueden estudiar cuantas veces quieran, ¿ya? Esa es la idea. Y la sesión de Classroom es justamente para que ustedes pregunten, para que ustedes hagan sus consultas. Yo en la medida de lo posible trato de contestar lo más rápido que puedo y también para subir sus trabajos. Como también comenzamos un poco más tarde con la sesión de Classroom que otra asignatura, yo hago que ustedes suban sus tareas y que también me las manden al mail institucional para tener dos respaldos, más que nada, ¿ya? Y yo estoy organizando todo mis redes sociales y todo lo que es los productos que ustedes me envían con su actividad en el mail, de tal manera que está todo guardado, ya para que tampoco se preocupen en caso de que volvamos en algún momento a clase y ese material se haya perdido. No, está todo guardado y está todo bien explicado también en la secuencia normal que deberíamos tener con respecto a la unidad. Así que quédense tranquilos, tanto ustedes como sus papás, que vamos avanzando de forma lenta pero segura. Y por eso también he abierto mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook y también el canal de YouTube que creé,
justamente para subir material y también algunos tips que les pueden servir para estudiar y también para bajar documentos. Así que espero que estén estudiando lo mejor posible a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que hemos tenido en estos meses. Y ojalá que les puedan ayudar a sus compañeros que no están en la sesión, porque tengo varios alumnos de segundo medio que no están en la sesión, pero aún así los cuento, ¿ya? Así que ayúdense entre ustedes mismos y nosotros vamos a ir avanzando en la medida de que yo considere que ustedes van aprendiendo. Y eso se nota en la retroalimentación. Así que una semana nosotros vamos a ir trabajando de esa forma. Una semana un video con actividades o una guía con actividades y otra semana con retroalimentación. No puedo subirles todas las semanas actividades porque si no terminaríamos todos colapsados. No solamente tienen física, tienen más asignaturas. Y todas las semanas revisar más de 600 trabajos, para mí no me va a alcanzar el tiempo, no lo voy a hacer bien. Entonces vamos a ir subiendo semana por medio la actividad que corresponde y en 3 semanas la retroalimentación, que es justamente la corrección de la guía que mando. Así que un abrazo, les mando un saludo y para que me conozcan también, para que sepan quién soy. Les mando un saludo a ustedes, a su familia, que se cuiden mucho. Y ahora vamos a comenzar un video que explica y que complementa todo lo que hemos visto hasta hoy día, ¿ya? Y da pie en la introducción a lo que es la actividad de esta semana. Así que muchas gracias a los que están cumpliendo y un saludo muy grande de parte del profe Pablo. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva, que como dice ahí, el movimiento rectilíneo uniforme corresponde a la unidad número 1. Y es la unidad, de hecho, más larga de este año. Vamos a recordar también algunas cosas que nosotros vimos en la introducción a la física, en la unidad 0. Con algunos cursos tuve un par de clases, con otros uno y creo que con un segundo medio no tuve clase. Así que vamos a ir recordando lo más importante de esa unidad, aunque está todo el material en la sesión de Classroom para los que no tienen quizá conocimiento de cuando hablamos de unidad de medida, cuando hablamos de vector o escalar, ¿ya? Entonces la unidad, como se llama movimiento rectilíneo uniforme, necesita de cosas básicas de la física para poder entender lo que viene más adelante. Si escuchan un poquito de ruido en la grabación, como un zumbido, es el computador. ¿Ya? El computador que está pensando y que tiene el micrófono al lado del ventilador. ¿Ya? Bien, las magnitudes básicas de la mecánica nosotros las vimos en Introducción a la Física y también están en el documento de la sesión de Classroom. Y principalmente nosotros en segundo medio ocupamos 3, que son la masa, que es la que nosotros podemos ver aquí con un lápiz. Voy a poder hacer algo con el mouse, así que si me queda feo, disculpen. La masa, en este caso aquí hay 2 ejemplos que nos están diciendo 1 kilogramo de algo, 3 kilogramos de una piña. Es una unidad fundamental que en todo el mundo se ocupa el término kilogramo y todos sabemos más o menos cuánto es. Lo mismo pasa con el tiempo en el término segundo. 60 segundos 1 minuto, 60 minutos 1 hora, y así sucesivamente, como también lo vimos en la primera y segunda clase de Introducción a la Física. También tenemos la unidad de medida de longitud, que es el metro, que nosotros sabemos con la utilización de reglas, de algunas winchas de medir, que 100 centímetros son 1 metro y que 1000 metros son 1 kilómetro. Entonces así nosotros vamos a ir de alguna forma interpretando las unidades de medida como una utilidad práctica para el diario vivir de nosotros. Y estas son las 3 más importantes: masa, tiempo y longitud. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, esas siglas se las tienen que aprender. De repente en algunas preguntas te dicen, según el SI, eso quiere decir el Sistema Internacional, donde todos deberíamos ocupar las mismas unidades de medida. Nosotros tenemos
magnitudes físicas que son primarias. Eso quiere decir que no dependen de otras, sino que de un experimento o una concesión que los científicos tuvieron en algún momento y dijeron que a partir de esta experiencia, de este experimento, nosotros vamos a definir una magnitud física. Por lo tanto, no dependen de otras, sino que son las primarias y son las principales en este caso. Como bien les decía, hay una lista de 7, pero las 3 primeras son longitud, masa y tiempo, que son las que más vamos a ocupar. Existe lo que es la temperatura, la intensidad de corriente, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica o luminosa. La unidad, acá en la primera columna, tiene un nombre, ¿ya? Una cosa es la magnitud física, que está acá, y otra cosa es la unidad de medida. Y el nombre, de alguna forma, se ocupa para casi todos los ejercicios, pero está representado por un símbolo. Y eso es súper importante en física, ya que cuando nosotros hacemos ejercicios con enunciado o ejercicios netamente numéricos, es súper importante saber qué es lo que me están diciendo. De hecho, los gráficos, ahora, sobre todo con la pandemia, los gráficos se han vuelto un instrumento súper útil, ¿ya? Y que si uno no los lee bien, si uno no sabe bien qué está en el eje Y, qué está en el eje X, realmente no podría dar una respuesta o no podría estar diciendo qué significa ese gráfico. Así que el nombre, por ejemplo, para la longitud, en el sistema internacional, el nombre de la unidad es el metro. Y se escribe con la M minúscula, ¿ya? La mayúscula y las minúsculas en física también son importantes porque una M mayúscula en una fórmula, por ejemplo, significa masa o puede significar otra variable. Y si uno no sabe que esa M minúscula significa metro y la encierra entre corchetes, entonces se puede confundir con masa. Kilogramo, una K, una G, segundo, una S minúscula, grados Kelvin, una K mayúscula, amperio o ampere, una A mayúscula, mol, se escribe literalmente mol, con minúscula, y candela, CD. Las que nosotros vamos a utilizar, por lo menos este año, las más conocidas son las primeras 3. Metro, kilogramo, segundo, longitud, masa y tiempo. También nosotros vimos la introducción a la física, lo que significaban las magnitudes escalares y vectoriales. Toda magnitud vectorial, que es lo que está en esta diapositiva, tiene módulo, dirección y sentido. Para los que no se acuerdan bien, la dirección en física generalmente se toman 3 direcciones, que son horizontal, vertical y diagonales. Ya que puede ser esa diagonal o puede ser la otra diagonal, pero uno dice diagonal. El sentido, ahí es donde generalmente se ocupa el gráfico para decir positivo, negativo o arriba, abajo, izquierda, derecha. Y ahí nosotros podemos encontrar múltiples sentidos, ¿ya? Pero generalmente se ocupan los 4 que corresponden al gráfico. Arriba, abajo, izquierda, derecha, o norte, sur, este, oeste. Dirección, horizontal, vertical, diagonal. Y el módulo es el tamaño del vector o el tamaño de la magnitud física. O sea, si me están diciendo una velocidad una longitud de 100 metros, en la magnitud o el módulo sería el 100, sería como el número, el tamaño. Pero yo tengo que saber, si estoy hablando de un vector, tengo que indicar en qué dirección está y en qué sentido está. No así los escalares. Los escalares, como la masa y el tiempo, no necesitan de un sentido ni de una dirección, sino que solamente del módulo y de su unidad de medida. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno dice transcurrieron 10 segundos, uno no habla de 10 segundos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, porque en realidad no influye en lo que significa esa magnitud física. Sin embargo, cuando uno habla de velocidad, de fuerza, ya tenemos que hablar de dirección y sentido. Por ejemplo, si uno quiere levantar algo, empujar algo, todos sabemos que no es lo mismo empujar un auto, por ejemplo, empujarlo en forma horizontal o querer levantarlo en forma vertical. Entonces, dependen los vectores de aquellos factores, como dirección y sentido, para poder significar o para poder también aplicarse en algún ejercicio. ¿Ya? Por ahí va lo que nosotros vimos en la introducción a la física a comienzos de año.
¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que empezamos a ver solamente por Classroom? El término cinemática. ¿Ya? Cinemática es parte de la unidad de mecánica y que tiene como nombre movimiento rectilíneo uniforme, lo primero que se ve. Porque la cinemática es una rama de la física, específicamente la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos. O sea, estudia el cómo se mueven. Y como dice ahí, sin preocuparse de las causas que lo generan. Para eso viene la dinámica más adelante. Por eso la cinemática, cuando uno dice esto es rápido, esto es lento, esto se demoró, o transcurrieron tantos kilómetros en su distancia, uno no se está preguntando el por qué o qué causó ese movimiento, sino que solamente está dando un resultado concreto de cuánto se movió o cuánto no se movió. ¿Ya? Así que la cinemática es el que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar sus causas. Conceptos básicos que necesitamos saber para el tema de los movimientos, que como les dije es un repaso esto, así que en otra guía que he subido anteriormente a la sesión, ahí está, pero aún así lo vamos a ver. Fíjense en ese mismo videíto, en ese GIF que aparece ahí en la diapositiva. Fíjense que no es lo mismo lo que está mirando la persona que va caminando en sentido contrario al auto. En la misma dirección, porque los dos están en forma horizontal, pero en sentido contrario a lo que está mirando la persona dentro del auto y a lo que está percibiendo también la paloma que está arriba, que va en el mismo sentido del auto y quizás pareciera ser, según el GIF, parece que van a la misma velocidad casi. Por lo tanto, si uno quisiera calcular estos movimientos o uno quisiera enfocarse en lo que estudia la cinemática, lo primero que tiene que saber es que siempre nosotros debemos contar con un sistema de referencia. Por eso ahí la pregunta, ¿de qué depende el movimiento de un cuerpo o partícula? El movimiento de un cuerpo visto por un observador depende del punto sistema de referencia al cual se haya ubicado. Siempre nosotros tenemos que pensar que estamos observando algo. Algo o alguien está observando otro cuerpo. Y si ese cuerpo se mueve, va a depender, como dice ahí, del sistema de referencia de quien está observando ese movimiento. Imagínense que si uno va a la misma velocidad del auto, por ejemplo la paloma que está arriba, si va a la misma velocidad del auto y más encima en el mismo sentido con la misma dirección, la paloma va a ver que el auto no se mueve. Y si una persona está mirando hacia arriba, saca la cabeza de la ventana y mira hacia arriba y ve que la paloma va a la misma velocidad, entonces van a ir, pareciera ser como que ninguno de los dos se moviera. Sin embargo, en la posición que tiene la persona, claramente se están moviendo rápido, podría decir. Uno cuando camina en la calle, uno dice el auto se movió rápido, porque la velocidad en comparación con una persona, el auto tiene un número mayor. ¿Ya? Entonces por eso depende mucho del observador y de quién está midiendo. Ojo, como dice ahí, que el movimiento es relativo, ya que depende del sistema de referencia. Por eso cuando uno dice que algo es rápido, lento, algo se demoró poco, se demoró mucho, depende del sistema de referencia de uno. ¿Ya? No es lo mismo hablar de una velocidad de un avión, de una velocidad de un auto o de la velocidad de una persona. ¿Ya? Porque relativamente lo que influye ahí en esas conclusiones es quién está midiendo y cómo está midiendo este movimiento. Hay cosas que la física tiene que definir para que todos también empecemos a hablar el mismo idioma. Por eso una de las cosas importantes que yo siempre le he repetido es el concepto de utilizar bien las letras, utilizar bien los conceptos y las fórmulas, ¿ya? Si no, vamos a estar todos perdidos y todos vamos a estar midiendo cosas diferentes. Por eso cuando ustedes encuentren una X y una Y, en física significa posición inicial, desde donde cualquier observador o persona, porque puede ser también un instrumento, no una persona, comienza a medir, comienza a observar o se comienza el movimiento. Por eso dice ahí punto en donde un cuerpo comienza a moverse, comienza su movimiento. Esa es la posición inicial. No tiene por qué coincidir con el origen del sistema de referencia. No todos los ejercicios y no todos los cuerpos empiezan de cero, por ejemplo.
Si uno está, por ejemplo, en Santiago, mirando a un avión, tú no ves inmediatamente el avión cuando empezó con velocidad cero, porque ahí estaba en la tierra. Uno lo ve inmediatamente con velocidad. También puede ser el caso del auto. Uno puede ver cómo un auto viene con velocidad y no necesariamente partió de cero. Entonces, cuando uno empieza a medir esto, a observar los movimientos, a veces el cuerpo ya viene con una velocidad. Eso se llama ya velocidad inicial. Entonces, si yo tengo una posición inicial XY, me tengo que fijar realmente si el cuerpo viene en movimiento o está quieto y de ahí parte su movimiento. Por eso es tan importante los conceptos, las letras, porque después lo vamos a ocupar en las ecuaciones. Por ejemplo, ahí hay un sistema de gráfico que son 3 dimensiones y se supone que eso es como una especie de onda que se está generando, pero la posición de Y, de Z y de X ven cosas distintas. No es lo mismo posicionarse en esos 3 puntos o incluso en donde está el cero. Y lo mismo pasa con un auto y un avión. O sea, yo puedo estar conduciendo y viendo un avión y a veces el avión como que no se pareciera como que no se moviera. Si va en sentido contrario se va más rápido. Si va en el mismo sentido que va el auto, a lo lejos, pareciera ser como que siempre se mantiene ahí. Entonces depende mucho de la posición de la persona que está observando. La trayectoria es la definición un poquito más amplia del movimiento, porque la trayectoria te indica la forma que tiene la suma de puntos o la suma de líneas que genera un cuerpo cuando se mueve. Entonces, por eso cuando uno habla de trayectorias rectilíneas, circulares, parabólicas, ovaladas, onduladas, lo que uno se está refiriendo es la forma con que el cuerpo se está moviendo. Entonces, si yo me doy una vuelta, yo estoy haciendo una trayectoria circular. Si yo voy en línea recta, entonces una trayectoria rectilínea. Si tiene curva, un poco ondulada. Entonces, se habla de la trayectoria como lo más general del movimiento. Por eso se dice que es la línea que une las distintas posiciones por las cuales pasa un móvil. Por eso yo trato de definírselo a ustedes como, y para que lo entiendan mejor, como la forma que tiene el, el paso de este cuerpo que se está moviendo. Y se puede clasificar en rectilínea y curvilínea, y ahí las curvilíneas tenemos hartas posibilidades. Por ejemplo, ese cañón está lanzando una bala y por efecto de la gravedad cae, por lo tanto no va siempre en línea recta, sino que tiene un movimiento parabólico. La misma Tierra con el Sol, por lo que está haciendo un movimiento elíptico o casi circular en algunos casos. Y los aviones, que uno dice vamos en línea recta, cuando uno va en avión o en auto, uno dice no, uno considera como que el movimiento siempre es recto, a no ser que mire para afuera y se dé cuenta que hay una especie de giro, ¿ya? Y los aviones desde abajo, como aparece ahí en la imagen, pareciera ser que siempre van en línea recta, pero hay algunos que también se van doblando, se van en su trayectoria, se va curvando, así que las trayectorias tienen distinto nombre. En el caso de la distancia y el desplazamiento, tenemos que hacer la diferencia entre ambas porque no es lo mismo que la trayectoria y tampoco son lo mismo entre sí. La distancia, como aparece ahí, es la longitud de la trayectoria. Eso quiere decir que es la medida exacta de cómo esta trayectoria se va generando en el movimiento. Y la distancia es una magnitud escalar, por lo tanto no hay que avisar, no hay que decir, no hay que indicar que la distancia va hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, sino que la distancia siempre es en forma continua. Por eso dice siempre es positiva. Aunque, aunque un cuerpo dé una vuelta, se devuelva o haga una trayectoria en zigzag o ondulada, siempre se va a ir contando la distancia a medida que uno va avanzando. ¿Ya? Por lo tanto, eh, como le digo a algunos alumnos, la distancia solamente mira para el frente. Si un cuerpo gira hacia tu derecha, va a seguir mirando para el frente. Si se da vuelta, si se devuelve, va a seguir mirando para el frente. Entonces la distancia lo que hace es solamente contar cuántos pasos, cuántos metros es lo que un cuerpo está avanzando, sin ningún sistema de referencia tan específico como en el caso del desplazamiento.
El desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Es decir, es la unión de la posición inicial y final, pero ojo con esa unión que aparece ahí en la diapositiva, esa palabra. Esa unión tiene que ser con línea recta. Si yo empiezo en ese punto y termino en ese punto, tengo que unirlo con una línea recta. Y eso va a ser el desplazamiento. No va a ser cualquier unión, porque yo lo puedo unir con cualquier otra forma. ¿Ya? Siempre de la posición inicial a la posición final. Si me devuelvo o llegué hasta acá, por ejemplo, entonces el desplazamiento va a ser ese. Si me devuelvo, me paso de largo de donde empecé y llego acá, entonces el desplazamiento va a ser ese que está ahí. Siempre es de la posición inicial y final independiente de la trayectoria que tenga, por eso es distinto a la distancia. La distancia no es la línea recta que une dos puntos, en cambio el desplazamiento sí, y es una magnitud vectorial. Eso quiere decir que sí tengo que saber a dónde va, en qué dirección va, en qué sentido va, y puede ser negativa también. Cuando yo tengo un vector, también lo puedo calificar como un dato negativo. Eso quiere decir que va en sentido contrario a la posición cero del observador que está midiendo esto. Pues generalmente en física nosotros ocupamos lo que es el sistema de referencia del gráfico y decimos que lo que va a la izquierda es negativo, lo que va para abajo es negativo, pero siempre desde el punto de vista de ese instrumento, pero pueden haber otros. ¿Ya? Lo importante es que sepan que al ser un vector el desplazamiento puede ser positivo o negativo y la distancia siempre es positiva, porque es un escalar. Ojo que explica de mejor forma es el que está acá, donde una persona va de una posición inicial a una final y fíjense que puede ser que el trayecto lo haya hecho como está esa línea verde o la línea roja, o si lo hizo de forma más directa, más concreta, también lo puede hacer con la línea azul. Pero hay harta diferencia entre una y otra. Si yo pudiese estirar esa línea verde, claramente es más grande que el desplazamiento. Si la distancia recorrida en el rojo va a ser más grande que el azul, pero no más grande que el verde. Entonces, al final el desplazamiento siempre es la unión en línea recta. Por lo tanto, la distancia es la que puede variar más que nada y siempre es positiva. En el caso de la rapidez, que también aparece en la guía anteriores, en la actividad anteriores, es bueno volver a definirlas porque son de suma importancia para los ejercicios que vienen a continuación. La rapidez es una magnitud escalar. Eso quiere decir que siempre es positiva, que siempre va contando la distancia en su significado y se define como, esa ecuación que está ahí, como la distancia final menos la distancia inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Acá hay una salvedad. Primero, acuérdense que la letra de la rapidez es la V sin flecha, porque es una escalar, y que generalmente en estos movimientos el DI es igual a 0. Generalmente, no siempre. ¿Ya? Lo mismo pasa con el TI. ¿Por qué se los digo? Porque en algunos ejercicios hay que asumir cosas. Si te están diciendo, por ejemplo, que un auto se movió 100 metros, no te van a decir se movió de 0 a 100 siempre. Un avión recorrió 800 kilómetros. No te van a decir recorrió de 0 a 800. A veces no te dicen eso. Entonces uno asume que la distancia inicial, o lo mismo pasa con el tiempo inicial, si no te dicen desde dónde partió o desde cuándo se empezó a contar, uno asume que es 0. ¿Ya? Por eso esa salvedad en caso de la rapidez. Los triángulos en física siempre significan diferencia. La diferencia es una recta. Por eso aparece ahí esta recta entre las distancias y entre los tiempos, que se traducen a esos triángulos que están ahí a la derecha. Es netamente simbología que tienen que aprender. Rapidez, entonces, distancia partido en tiempo, para hacer más simple la fórmula. Para hacer más simple la fórmula. Aquí hay 3 ejemplos. Nos están preguntando cuál es la rapidez. Dice en vuelo horizontal
recorre 100 metros en 4 segundos. O sea, lo único que nos interesa es lo que recorre y lo que se demora. Por lo tanto, nosotros deberíamos dividir 100 en 4. ¿Ya? No colocar 100 menos 0, 4 menos 0, porque ese dato, como lo dije antes, está de más. 100 dividido en 4 debería ser la rapidez que está ahí. El chito, el leopardo, demora 15 segundos en recorrer los primeros 450 metros. Y el caballo recorre 234 metros en 12 segundos. Entonces, si uno quisiera saber cuál de estos animales es más rápido, uno tiene que hacer el cálculo, tiene que hacer la división. Al ojo, a veces uno se puede equivocar, porque uno puede decir, no, el leopardo es el más rápido, el animal más rápido de todo. Pero ahí dicen los primeros 450. En el caso de la rapidez de esta ave, el halcón parece que, no, un águila, dice 100 metros en 4 segundos, o sea, en menos cantidad de metros, pero también en menos tiempo. Lo mismo pasa acá, como el caballo podría estar entre medio de los dos, porque uno dice, es menos que lo que recorre el leopardo, pero son 12 segundos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es calcular, y hay que dividir. 100 en 4, 450 en 15 y 234 en 12. Los resultados son esos que están ahí, ¿ya? 25 metros segundo, 30 metros segundo y 19,5 metros segundo. Si bien es cierto, el chita es el animal más rápido que nosotros podemos tener en tierra, lo hace por un periodo corto de tiempo. No es que sea siempre. Puede ser que el águila dure más. Entonces, al final, lo que nos interesa en esta pregunta es quién es más rápido según estos datos que están acá, pero a lo mejor uno de estos tres o otro animal puede mantener una velocidad durante más tiempo, ¿ya? En este caso el chita ganó con 30 metros segundos su rapidez. Acá tenemos un ejercicio que encontré en internet, que justamente este tipo de ejercicios que preguntan cuando uno da la prueba para la universidad, donde tiene bastantes datos y cazabobos, que se llama, pero los datos son, estos datos son un poco más complicados porque se ocupa calculador. En las pruebas de acceso no se ocupa calculadora, entonces los datos van a ser más fáciles. Ahora bien, antes de leer el ejercicio, tienen que fijarse bien. Lo primero que uno tiene que hacer en física es mirar los números, las unidades de medida y en qué sistema de referencia es el que me está indicando. O sea, yo mirando solamente la figura ya me doy cuenta con la posición de los dibujos que aparecen ahí que hay una persona, dice A, B, C, D, entonces hay una persona que va hacia la izquierda, hacia la derecha, a lo mejor es la misma persona, no lo sé, pero ya por lo menos uno tiene la intuición de qué es lo que podría hacer. Hay un tiempo y que está en minutos, y nosotros vimos la unidad cero, que el tiempo se mide en segundos. La posición ahí dice en metros, por lo tanto lo que está midiendo la horizontal son cantidad de metros que una persona ahí está caminando, y de hecho hay un cero, y ese cero a la izquierda dice menos 100. Entonces ahí hay una referencia que nos dicen que pueden haber posiciones negativas, posiciones positivas, dependiendo del sistema de referencia o quién es el que está midiendo. En el ejercicio dice, una persona pasea desde A hasta B, entonces ya es una persona, no son más de una. Desde A hasta B, entonces fíjense, A hasta B, A está en los 500 metros y B, uno intuye justo al medio entre 100 y 200 que está en los 150 metros. Retrocede hasta C, de 150 voy a los 350 y retrocede de nuevo para alcanzar la posición D, de los 350 metros voy al menos 100. Determine su máxima rapidez con los datos del esquema. Perdón, determine su rapidez media con los datos del esquema, no su máxima rapidez. Determine su rapidez media. Eso quiere decir que tenemos que saber la rapidez de cada intervalo, ¿ya? No un promedio, no una media entre todos, sino que saber cuál es la rapidez de cada intervalo según lo que aparece ahí en el ejercicio. Entonces, si nosotros, si nos hacen esa pregunta, nosotros nos tenemos que fijar en la definición de rapidez.
O sea, esta persona, voy a tratar de hacer una línea. Supongamos que no, nos vamos a enfocar en eso, velocidad de AB. Si esta persona partió en 500 metros y llegó a 150 metros, entonces ¿cuánto recorrió realmente? Distancia, acuérdense que siempre es positiva, de 500 a 150 yo obtengo 350 metros. Y ahí dice que el t es igual a 0, o sea, en A comenzó el movimiento con t igual a 0 y se demoró 3 minutos en llegar ahí. Entonces, lo que yo tendría que hacer es pasar los minutos a segundo, que recuerden que es multiplicar por 60. Ahí lo hice con el mouse, no me quedó tan mal. Todos los minutos los tengo que multiplicar por 60. Y los metros los tengo que dejar tal cual porque así es lo que me dicen las unidades de medida. Si yo multiplico 3 por 60 me da 180. Y si sé que pasó de 500 a 150 son 350 metros. Entonces finalmente 350 dividido en 180 es el resultado de la rapidez de A y B. Y eso me da 1,94 metros segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada segundo que transcurrió, la persona avanza 1,94 metros. Eso es lo que quiere decir el concepto de rapidez. Y después nos preguntan sobre los otros trayectos. Entonces, como dice, retrocede hasta C, pero ojo, hasta C va de 150 a 350. Eso quiere decir que recorrió 200. Y empezó en 3 minutos. Ya habían transcurrido 3 minutos. De 3 minutos a 5. Eso quiere decir que hay una diferencia de 2. Los 2 minutos los multiplico por 60 y se los divido de 150 a 300, se los divido a los 200 metros. Y eso me da 1,67 metros segundos. ¿Ya? Así que los invito a ustedes a hacer este ejercicio. Ahí van a ver los resultados, a ver si ustedes lo pueden hacer. A mí me dio que la velocidad de C a D es 1,5 metros segundo y de A a D, porque después te preguntan desde el principio con el final, con todo lo que recorrió, también me dio 1,67 metros segundo. Así que ahí háganlo ustedes y con lo que hemos visto y después me preguntan en caso de que todavía no entiendan. La rapidez instantánea. La rapidez instantánea es siempre la rapidez que se va midiendo por punto definido. Por eso me pareció importante colocar este concepto que nosotros lo llamamos el velocímetro, que se encuentra en todos los autos, que nos está midiendo una cierta cantidad numérica y abajo dice kilómetro hora. Esa es una de las unidades de medida de la velocidad, kilómetro hora. Y en el auto, por ejemplo, lo que está marcando aquí son 30. Pero ¿son 30 qué? ¿Son 30 velocidad o 30 de rapidez? Lo que realmente acá, como dice la pregunta, ¿qué significado se le da al valor indicado en la figura? Lo que realmente mide este instrumento es la rapidez de un auto. Porque vamos a ver a continuación que la rapidez no es lo mismo que la velocidad. Y la velocidad no depende de la distancia, sino que del desplazamiento. Entonces, si un auto se devuelve, el velocímetro no te va a marcar menos o un negativo porque te estás devolviendo, sino que siempre va a ser positivo. Y también el kilometraje, que hay algunos autos que lo tienen por acá cerca, debajo del velocímetro, va marcando toda la cantidad de metros y kilómetros que el auto avanza, independiente que retroceda o no retroceda. Por eso son distintos la rapidez y por eso son distintos la distancia con el desplazamiento, la rapidez con la velocidad y la distancia con el desplazamiento. Son diferentes, ¿ya? La velocidad en este caso, si se dan cuenta, se escribe con la letra V de nuevo, pero con una flechita. Por lo tanto, es una magnitud vectorial como aparece ahí, y se define como el cambio de posición a través del tiempo. La posición se define con el desplazamiento y es la fórmula que está ahí. Si yo resto los desplazamientos y los divido por la resta de los tiempos, entonces me va a dar desplazamiento partido en tiempo. ¿Qué otro error es el que se comete
en términos de la física, porque en términos de la vida cotidiana nosotros entendemos lo que significa, es que ahí nos dice 90 velocidad máxima. Según las leyes de la física, eso estaría malo, porque en realidad el auto, como yo les decía, todos los autos que andan en carretera no miden velocidad, miden rapidez. Por lo tanto debería decir 90, rapidez máxima. Y si se fijan, no tiene nada, no tiene ninguna unidad de medida. Debería estar entre corchetes y decir kilómetro. Estoy con el mouse, por eso se ve horrible. Kilómetros hora. Ahora, ¿por qué no se coloca? Porque se supone que esa es una señal de tránsito y que todos los autos se miden en kilómetros hora. Eso es lo que se llama una concesión. Por lo tanto, todos se dan cuenta que el término 90 se está refiriendo a kilómetro hora y en otros países como Estados Unidos se refiere a millas por hora. Por eso ustedes van a encontrar números más bajos, 50 o 60, porque se refiere a millas por hora. Aquí en Chile, en Sudamérica, son kilómetros hora. Y esto debería ser rapidez, no velocidad. Sin flechita, rapidez. La aceleración, y aquí ya un concepto más nuevo que me gustaría que tomaran bien atención porque tiene que ver con los ejercicios que vienen a continuación en la guía. La aceleración también es un vector y la aceleración es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Cambio. Ese cambio, como bien dijimos ahí, era una magnitud vectorial. Ese cambio puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? Ojo con eso. Cuando yo digo una aceleración positiva, estoy diciendo aumentó la velocidad. Si yo estoy diciendo una aceleración negativa, estoy diciendo una disminución de velocidad. Por lo tanto, en las leyes del tránsito, cuando uno acelera, debería especificar qué aceleración es, si es positiva o negativa. Uno no lo dice porque sabe que cuando habla del acelerador o cuando uno acelera, es porque la velocidad está aumentando. Pero el frenar también es una aceleración. En esta definición, el frenar sería una aceleración negativa, porque pasa de una velocidad mayor a una menor. Por lo tanto, esa resta, recuerden, lo final con lo inicial, nos va a dar un negativo. ¿Ya? Así que después con el video de los ejemplos que les voy a hacer, ahí se van a dar cuenta de los signos. Pero lo importante es el concepto. Si el concepto me dice cambio de velocidad en un determinado tiempo, entonces nuestra ecuación va a ser la que está justamente acá, abajito de Flash, que Flash tiene una aceleración grande, eso quiere decir que puede cambiar su velocidad en muy poco tiempo, aumentar su velocidad en muy poco tiempo. Y si se fijan, nuevamente nos encontramos que es una resta, una diferencia entre algo final con algo inicial, dividido en el tiempo, final menos inicial, pero es la velocidad partido en tiempo, no es desplazamiento partido en tiempo. Por eso no quiero que se confundan con los dos anteriores. Tenemos tres conceptos: rapidez, velocidad y ahora aceleración. Los tres, si se fijan, en su ecuación tienen abajo el tiempo. Arriba, la rapidez, ¿qué es lo que era? Distancia. La velocidad, desplazamiento. Y la aceleración, velocidad arriba. Entonces, es para que ustedes vayan también estudiando y acordándose y memorizando estas fórmulas que son las principales de la mecánica. ¿Cuál es la unidad de medida de la aceleración? Es metros segundo cuadrado. La velocidad ya tiene la unidad de metros segundo, y si yo lo divido por segundo de nuevo, segundo por segundo se multiplican según las propiedades de la fracción y me queda segundo al cuadrado. Por lo tanto, eso quiere decir que por cada metro segundo que la velocidad cambie, transcurre un segundo, ¿ya? Porque el segundo cuadrado, por definición en física, no existe, no tiene una definición, un tiempo al cuadrado. Lo que sí lo tiene es que por cada metro segundo que la velocidad cambie, tanto arriba como abajo, hacia arriba o hacia abajo, pasa un segundo, ¿ya? Transcurre un segundo. Un ejemplo natural que nosotros tenemos como movimiento con aceleración
y más encima en línea recta, es la caída libre. La gravedad de la Tierra, la aceleración de gravedad, fíjense el nombre que tiene, aceleración de gravedad, en nuestro planeta, si nosotros le sacamos el promedio de todos los puntos de la superficie, es aproximadamente 10 metros segundo cuadrado. Eso quiere decir que esa pelotita que va cayendo, como aparece ahí en el flash, por cada segundo que pase, su velocidad aumenta en 10 metros segundos. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. O sea, mientras más alto esté una persona dejando caer un objeto, más rápido va a llegar al suelo porque más tiempo va a transcurrir. Sería que si yo dejo caer, un cuerpo como el que estaba en la diapositiva anterior, al cabo de un segundo la velocidad aumentó de 0 a 10. Acuérdense que la aceleración es el cambio de velocidad. Y si es cercano a 10, quiere decir que por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 10, de 10 en 10. Entonces al segundo 2 voy a tener 20 metros segundo. Al segundo 3, 30 metros segundo. 4, 40. 5, 50. Eso es lo que pasa con la caída libre. Entonces si se demora 10 segundos en caer, podría llegar a 100 metros segundos cuando impacta el suelo. Eso es lo que significa la velocidad. La aceleración, perdón. Un cambio en esta magnitud física, en la velocidad. Y para eso, nosotros nos encontramos con dos tipos de movimiento, que son los que nos interesan en esta unidad. La unidad 1 se llama movimiento rectilíneo uniforme, que tiene dos características fundamentales, que es trayectoria en línea recta, por eso la R, y la velocidad constante, por eso el uniforme, ¿ya? MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Trayectoria en línea recta, velocidad constante. Pero también nos encontramos con otro rectilíneo que es el MRUA. Movimiento rectilíneo, también va en línea recta, igual que el otro, pero es uniformemente acelerado. Eso quiere decir que hay un cambio de velocidad constante. ¿Ya? La aceleración es constante, por lo tanto el cambio de velocidad es siempre igual, ya sea hacia arriba, en forma positiva o en forma negativa. En cambio, en el MRU la velocidad es constante. Aquí no hay aceleración, ¿ya? Por si acaso. La aceleración, voy a colocar ahí con una flechita, bien feito, pero se entiende. La aceleración es cero, porque no hay un cambio de velocidad. Acá la aceleración es constante, sí hay un cambio de velocidad. ¿Por qué lo repito tanto? Porque eso es lo que tienen que memorizar para los ejercicios que vienen a continuación y también para el contenido que viene después. MRU, MRUA. Uno con velocidad constante, el otro con aceleración constante. En la guía de la semana pasada, yo les recomendé justamente el uso del triángulo en el MRU. Resulta que en el MRU es un caso especial porque si la velocidad se mantiene constante, eso quiere decir que si yo voy en línea recta, tanto el desplazamiento con la distancia podrían ser iguales. Lo mismo pasa con la velocidad y la rapidez. Podrían ser iguales dependiendo del ejercicio. Si un auto va en línea recta y no se devuelve, si va de un punto a otro punto, ahí yo tengo que la rapidez con la velocidad es lo mismo porque el desplazamiento y la distancia son lo mismo. Pero si hay un auto que va hacia la derecha, a la izquierda, después se devuelve a la derecha, después va para allá de nuevo, ahí ya la cosa cambia. Por eso hay que fijarse bien en los ejercicios y el uso del triángulo para estas variables sirve también para la aceleración. ¿Ya? Si ustedes quieren colocar otro triángulo con la aceleración, velocidad y tiempo, también les va a servir. Lo importante es que ustedes se den cuenta que a veces hay que multiplicar, a veces hay que dividir, y en algunas ocasiones la distancia con el desplazamiento son lo mismo. Y eso provoca que la velocidad y la rapidez también sean iguales, pero no siempre va a ser así, ¿ya? Por eso es importante que estudien bien los ejercicios. Así que los dejo invitados a que puedan participar y puedan ver las redes sociales en donde estoy subiendo el material, donde ahí está la dirección de Facebook, de Instagram y de YouTube, que son las redes sociales en donde estoy subiendo el material. Y éxito en su estudio, querido y querida estudiante, porque
Esa es la gracia de este video, ya que ustedes lo pueden repetir muchas veces y que vayan, ojalá, tomando apuntes en su cuaderno de lo que yo he hablado en este video con estas diapositivas, y así ustedes se puedan ordenar con su materia, ¿ya? Así que espero que en el otro video que voy a subir a continuación viene un ejemplo de ejercicio para después ustedes puedan hacer la guía. Así que un saludo, les manda un abrazo virtual el profe Pablo. Adiós. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal